Perfecto. Así que bueno, nuevamente qué alegría volver a conectarnos, ¿verdad? Y poder tocar un tema tan importante como es el matrimonio en este taller que pues gracias a la ayuda de Juan Antonio y Donald hemos estado coordinando y agradezco mucho a mi esposa también que me ha estado apoyando en estas clases, ¿verdad? Aquí solo brevemente quería aprovechar para que pudiéramos ver cuáles son los temas, unos que ya hemos tratado y otros que vamos a tratar. Hemos hablado del regalo del matrimonio, si se acuerdan, fue la primera clase que tuvimos. Hablamos de que es como una rosa, si te acuerdas de la rosa, que esa rosa tiene espinas y esos pueden ser un símbolo de los desafíos, a veces duelen, ¿verdad? Pero no deja de ser hermosa una rosa por las espinas, ¿no? Y así es el matrimonio, es hermoso para Dios y debemos estar muy agradecidos por tener un matrimonio. Y obviamente va a tener sus espinas y hay que aprender a cortar esas espinas, a tratar esas situaciones desafiantes que se presentan en nuestras vidas, en el matrimonio, ¿verdad? Pero nunca perder la gratitud porque es Dios el que nos ha dado este gran regalo. Después, la última que tuvimos fue cimientos espirituales sólidos, si se acuerdan. Hablamos de cómo somos seres espirituales, hablamos de que somos como un espejo que refleja la gloria de Dios y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y así es el matrimonio, juntos reflejamos la imagen y semejanza de Dios, juntos en el matrimonio, ¿verdad? Claro que cada uno tiene su peculiaridad, ¿verdad? Como persona, pero juntos, en Génesis habla de esa pareja, ¿no? De ese matrimonio, ¿no? Que también lo refleja él. Hablamos de las prioridades, de tener importante tener en orden las prioridades, que eso hace que cuando tenemos a Dios en primer lugar, nuestra relación es más fuerte, la conexión es más fuerte, como dice Eclesiastés, que una cuerda de 3 hilos, ¿verdad? No se rompe fácilmente, ¿verdad? Obviamente las 3 cuerdas representan al esposo, la esposa y Dios. Y hablamos también de la importancia de amarnos como Jesús nos amó. Y eso nos acerca más al uno al otro. Si te acuerdas, vimos la pirámide que se va acercando con las relaciones, pero a medida que estamos tal vez agarrando diferentes nortes, entonces la relación se va desconectando, ¿verdad? Y también hablamos un poco sobre los lenguajes del amor. Les recomendé el libro de los 5 lenguajes del amor, que habla 5 formas. Ahí hablamos del tiempo, que así se deletrea amor, tiempo, T-I-E-M-P-O. Hablamos de la importancia del servicio, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que hoy vamos a hablar de construyendo un hogar centrado en Dios y más adelante vamos a planear tener la última clase que serían reglas sabias para afrontar el conflicto. Cuando estamos hablando de construyendo un hogar centrado en Dios, ¿verdad? Yo personalmente, algo que yo he visto es que después de la pandemia, no sé si tú has visto esto, pero las familias hemos quedado con cierta incertidumbre económica y de salud. Hay muchas incertidumbres aún actualmente, están pasando muchas cosas a nivel global, pero después de la pandemia muchas cosas han dejado esa incertidumbre y muchos cambios sociales han hecho que a veces los hogares comiencen a cambiar sus prioridades. Creo que después de la pandemia muchos valoramos más las relaciones, ¿verdad? Porque pasábamos aislados, entonces cuando pudimos salir era como, wow, y las relaciones y poder estar conectados, ¿no? ¿Verdad? Y creo que eso también ha llevado a que las familias estemos más abiertos a adaptarnos a los cambios, para tener un mejor bienestar económico, emocional, ¿verdad? Lo estoy viendo aquí en Estados Unidos, lo vemos con el tema migratorio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, las personas emigran para tener un mejor bienestar económico, pero también están pensando en la parte emocional, en estar juntos como familia, ¿verdad? Mucha gente aquí, por ejemplo, en Miami se ha mudado a otras partes de Estados Unidos buscando una mejor oportunidad económica, una mejor forma de poder darle un mejor futuro a su hijo, a sus hijas, pero también afuera, ¿no? Afuera de Estados Unidos está pasando esto. Lo vemos en muchas partes, en otros países, la parte migratoria. Me imagino que España es uno de ellos, ¿verdad? Que es un país que recibe mucha migración.
Entonces, estos cambios eh, traen un desafío en nuestros roles en el hogar, en el matrimonio, ¿no? Dentro del hogar estamos teniendo ese desafío constante, porque a veces ha habido situaciones donde los hijos tienen que a veces convivir con los padres, apoyarse en situaciones económicas y, y todo eso cambia en el sentido que he visto también, por lo menos aquí en Estados Unidos, las mamás tienen que ir a trabajar, los papás a veces también, a veces solo uno, a veces los dos. Muchos de estos roles cambian. Entonces, estamos en una época en nuestras vidas donde tenemos que aprender a entender cómo construir un hogar centrado en Dios en medio de todos estos cambios. ¿Qué dice la Biblia en medio de todas estas incertidumbres? Por eso creo que entender los roles es un tema sumamente importante para tener un hogar centrado en Dios. Porque creo que aquí es donde ataca el enemigo, es en la confusión de los roles y en cómo en el hogar podemos nosotros convivir de una manera espiritual, de una manera agradable. Entonces, para eso quiero compartir el primer punto que creo que es una parte de conciencia que a mí me ha ayudado mucho, es entender que estamos unidos por Dios. Y vamos a profundizar más esto, que estamos unidos por Dios. ¿Qué significa? Porque uno sabemos que el matrimonio fue creado, pero no fue creado por ninguna institución humana. Obviamente ahora el mundo lo avala, pero el matrimonio originariamente, desde su comienzo con Adán y Eva, fue creado y Él es que lo mantiene funcionando de una manera exitosa. Cuando nosotros dejamos de entender esto y no construimos bajo esto, entonces es bien difícil que nuestro matrimonio sea estable, sea algo agradable, sea algo exitoso a los ojos de Dios. Entonces, para eso quiero que vayamos a una escritura. Vamos a leer Génesis 2 del 18 al 24. Ahora, me gustaría, esta vez no puse las escrituras ahí porque me gustaría, aparte que son largas, quisiera que alguien las pudiera leer y así hacemos un poquito de más participativa la cosa, ¿no? Entonces me gustaría que alguien pueda leer Génesis 2 del 18 al 24 y vamos a hablar un poquito al respecto sobre esto. Así que, bueno, sé que allá tiene más pueblo. Allá Juan Antonio tiene más pueblo ahí. No sé si alguien quiere leer. Adelante, cualquiera. Nada más vamos a necesitar que tal vez se acerque a la cámara para que podamos Sí, escucharlo, al micrófono. Al micrófono donde está Juan Ramón probablemente. Ve, Juan Antonio, disculpe. sí, sí, ahora va. Joaquín, siéntate ahí. Vamos a ver, yo sé que esto toma un poquito más de tiempo, pero hoy quisiera que sea un poquito interactiva la cosa. ¿Cuál es tu nombre? Yo, María Isabel, Mucho gusto, María Isabel. Gusto. igualmente. Adelante. Mari, Venga, Génesis 2 del 18 al 24. voy. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová, Dios, ya. Creo que va, mi mamá tiene que quitar el mute. Muy bien, eso. Digo, ¿no? Adelante. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, bueno, estoy leyéndolo todo. Sí, está bien hasta el 24. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trabajó al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Buenísimo. Amén. Gracias, gracias. Nada, Excelente. Entonces, voy a detenerme un poco con mi presentación para que hablemos de esta escritura, ¿no? Le dice la escritura a Dios, Dios le estaba diciendo que les haré una ayuda a su medida, dice en el versículo 18, ¿no? Va a hacer a Adán una ayuda a su medida. Cuando tú ves en el hebreo, vamos a entrar un poco en la parte bíblica de esto para entender y después vamos a desglosarlo un poco en la práctica. A su medida significa ser en hebreo. Esto significa ayuda, socorro, aquel que lo ayuda. No es un asistente, ojo, ¿verdad? Es más bien su complemento, ¿no? Y esto es sumamente importante porque la mujer es parte del plan de Dios. Desde el principio, Dios iba a crear a Eva, a la mujer, o a la varona, como decía en la versión que la hermana estaba compartiendo. Esto no salió, la mujer no salió porque pobrecito el hombre estaba solo, ¿no? Y bueno, vamos a hacerle una ayuda. No, no, el plan de Dios siempre fue crear a la mujer, ¿verdad? Obviamente que como Dios tenía un plan de en qué tiempo iba a llegar todo y por qué tenía que llegar todo. Entonces, esto es muy importante. En el versículo 20, ustedes lo pueden ver, Adán, cuando empezó a poner el nombre a todas las bestias, a todos los animales, dice que eventualmente no ayudó, no encontró una ayuda a su medida, no encontró esa ayuda que él necesitaba. Y Dios permitió que el hombre tuviera la oportunidad de experimentar la gratitud al tener a su esposa. Esto creo que era parte del plan de Dios. Dios la puso después por un propósito y hay muchos que yo en mi cabecita no puedo entender completamente. Pero una de las cosas que sí puedo entender es que cuando, cuando Adán vio a Eva, estaba sumamente feliz, estaba bien agradecido. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, dice, ¿no? Estaba sumamente contento. Entonces creo que una de las cosas que la Biblia nos muestra es que Dios le permitió a Adán experimentar lo que es la gratitud a través de darle a su esposa una ayuda idónea, no su asistente personal, ¿verdad? Y Dios permitió que la mujer tuviera también la oportunidad de sentirse parte de algo muy especial en unión con su esposo. Ella llegó a algo hermoso, algo increíble, que ya Dios había trabajado con Adán. Y esto le permitió a ella ser parte. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Yo voy a ser parte, voy a estar en unión con mi esposo haciendo esto juntos. Entonces, un hogar centrado en Dios busca ayudar a la otra persona a ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, ¿verdad? No es un tema de vertical, de que uno es mejor que el otro, que el otro tiene más que el otro. Es un tema relacional, ¿no? Después vemos en el versículo 22, con la costilla que sacó al hombre, Dios, el Señor hizo una mujer. Para mí esto es bien importante porque cuando hablamos de costilla, um, que en hebreo es Selah, ¿no? Significa de lado. En realidad la traducción costilla no le hace mucha justicia al hebreo, ¿verdad? Una de las cosas sí puede significar costilla, pero puede significar otras cosas más y una de ellas es que es la parte de al lado, ¿no? No necesariamente es que tomó una costilla, sino el lado de él para crear a la mujer. Entonces tengo aquí una imagen, ¿verdad? Tal vez esto nos pueda entender un poquito mejor visualmente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No es que estaba Adán ahí y ahí pueden ver un pequeño trozo de carne, una costillita, ¿no? Y agarró la costillita y ¡plum! Salió la gran, increíble mujer, ¿no? No creo que en la Biblia está hablando muy enfocado en eso, de una costilla, no la parte de la costilla, ¿no? Porque creo que tal vez probablemente hubiera salido así, ¿no? Un pedazón de carne grande, ¿no? Yo sé que a los hombres nos gusta la carne, pero no para tanto, ¿no? Yo no creo que eso hubiera pasado. Yo creo que lo que sucedió es que Dios agarró al hombre en su completo, entera creación, como cabeza, con cuerpo, con brazos, con piernas, la mitad de él, para hacer el complemento perfecto, ¿no?
¿verdad? Entonces, esto es importante porque muchas veces se puede sentir menospreciada la mujer porque fue de una costilla, pero en el hebreo Selah no necesariamente significa eso. Significa en realidad de al lado, del lado del hombre, la parte del lado del hombre. Después el hombre dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. ¿No? A esto me gusta mucho porque esta escritura, esta parte del 24, lo habla muchas veces Jesús en el Evangelio y Pablo lo repiten en Efesios. Yo creo que es importante porque en este caso dice se unirá. En hebreo, dabab, que significa estar pegados. Entonces, esto es como, por ejemplo, tener dos papeles. Tienes dos papeles. Imagínate que está esta página y tú vienes y le echas, vamos a quitar un poco la imagen para que pueda ver mejor. Y tú echas pegamento aquí en una de estas páginas y la cierras, la dejas ahí por un tiempo. Esto obviamente se va a pegar, puede, ¿verdad? Lo hemos hecho en la escuela. Y después tratar de quitar esto así va a ser imposible. No vas a regresar, la misma hoja no regresa igual, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando es que están unidos, es que Dios es el pegamento. Están dos personas, Dios es el pegamento y los une. Y por eso le dice lo que Dios ha unido que nadie lo desuna. Porque cuando tú tratas de quitar eso, las páginas no vuelven a ser igual. Es lo que pasa en el matrimonio cuando hay esa separación. La persona no es la misma, ¿no? ¿Verdad? No vuelve a ser la misma. No en un sentido malo, simplemente hay muchas cosas, ¿verdad? Dolor, heridas, traumas, muchas cosas. La persona no vuelve a ser la misma, ¿verdad? Por eso es que Dios no le gusta el divorcio. Y quiere que a toda costa tratemos de mantenerlo, porque sabe que si nos separamos, trae mucho dolor que Él nos quiere evitar, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos un hogar centrado en Dios, busca mantener la unidad ante todo. No, busca la palabra divorcio ni siquiera debe mencionarse en el matrimonio, ¿no? Ni en broma, ¿verdad? Porque eso sería para Dios, aunque Dios habla en la Biblia que sí hay ciertas situaciones en las cuales Él permite eso, porque si es difícil, no significa que es lo que Él quiere. ¿Sí me explico? Porque Él sabe que después de eso, el dolor es mucho, y no solo para la persona, sino para también su familia y sus hijos. Entonces, la unidad, un hogar centrado en Dios debe buscar la unidad ante todo, debe mantener esa unidad, que ese pegamento se mantenga, ¿no? Entonces, ahora, entendiendo lo que estamos unidos con Dios y que es sumamente importante para construir un hogar centrado en Él y que Él es el pegamento, vamos a ir a esta escritura en Efesios 5 del 21 al 33 porque vamos a entender mejor los roles ahora. Ya teniendo esta base bíblica, vamos a ir ahora a la Efesios. Vamos a ir a la escritura en Efesios 5, me pueden acompañar, y ahí voy a pedirle también a alguien que me ayude a leer. Efesios 5 del 21 al 33. Vamos ahorita a entender los roles en el hogar. Voluntario, voluntario. Efesios 5 del 21 al 33. A ver si alguien me apoya ahí. Eso, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Esteban. Esteban. Mucho gusto. 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Amén. Muchas gracias. Excelente. Entonces, aquí quiero que podamos, entonces, déjenme quitar aquí para que podamos vernos mejor. Buenísimo. Entonces, quiero que hablemos un poquito ahora de esta escritura, ¿no? Quiero que hablemos sobre la mutua sumisión, dice, ¿no? Empieza la escritura en el versículo 21 como hay una mutua sumisión, ¿no? Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Entonces, este me muestra algo. Antes de comenzar, y aún los roles, Dios comienza con esto para las dos, para el esposo y la esposa. Ambos tienen que aprender a someterse el uno al otro. Mira qué interesante, ¿no? No solo no solo la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Los dos tenemos que aprender en nuestros roles a someternos. Wow, eso está interesante. Porque entonces el matrimonio no es un tema nuevamente de quién está arriba o quién está debajo del otro. No es una relación vertical, sino una relación horizontal. Ambos son igual de importantes ante Dios, igual de importantes y valiosos ante Dios. Simplemente tenemos diferentes roles y cada uno se somete a ese rol que Dios le dio, tratando de hacerlo de la mejor forma por amor a Cristo, por reverencia, por temor, dice, por temor a Cristo. Entonces, ambos nos sometemos mutuamente al rol que Dios nos dio a cada uno. Lo hacemos porque Dios nos dio ese rol y Él nos ama por igual a los dos. Así que no hay favoritos en el matrimonio para Dios. No es que Dios ama más a uno que al otro. Dios los ama igual y murió Cristo por los dos por igual. Es un tema de roles. Es un tema de cómo vamos a la dinámica que vamos a tener. Entonces veamos el rol de la mujer. Veamos el versículo 22, por ejemplo. Dice, deben honrar a sus esposos, ¿no? Dice el versículo 22. Vamos a leerlo. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Y aquí mi esposa puede hablar mucho más que yo del tema de la mujer. Suerte que ella está aquí conmigo. Y habla de honrar a los esposos así como honrar a Cristo. O sea que la relación con Cristo determina, pareciera ser la relación que tiene la mujer con su esposo, ¿verdad? O sea que la relación que tenga la esposa con Cristo va a reflejarse en la relación matrimonial, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque me hace pensar, ¿no? ¿Qué pasa si su esposo no es como Jesús? ¿No? Como honrenlo como a Cristo, ¿no? Pero ¿y qué tal? Obviamente es probable que no lo es. No, nos falta mucho, ¿verdad, hermanos, para ser como Cristo, ¿no? Estamos en ese proceso, obviamente, ¿no? Pero creo que lo que quiere decir es que honras a Cristo en la manera en que tratas a tu esposo. Creo que quiere decir. En la manera en que lo tratas. ¿Cómo lo tratas? Estás honrando a Cristo. Aunque tu esposo tiene muchas falencias. Yo tengo muchas falencias. Y en el hogar es donde se ve, ¿no? Afuera pues nadie ve todo, pero en la casa ahí se ve toda la ropa sucia, ¿verdad? Ahí se ven las cosas como son, ¿no? Entonces creo que tiene que ver en ese tema del enfoque
a Cristo. Después dice en el 23 al 24, dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Wow. Entonces aquí es interesante porque Dios le hace notar a la mujer que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo ha recibido ese rol en el hogar. Entonces Dios dice, mira, habla, y esto es un tema hablando con la mujer, así como Cristo que es la cabeza de la iglesia, yo he puesto al hombre como cabeza del hogar, ¿no? Eso lleva me hace pensar en las esposas a apoyar a sus esposos en ese rol. Es que no es fácil, ¿verdad, hermano? No es fácil. Necesitamos ese apoyo, por eso necesitamos la ayuda idónea. Pero esto nos lleva también, me hace pensar como hombres a buscar liderar como Cristo lo hizo. Porque hermanas, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría a una de ustedes que su esposo la dirija como Cristo dirigió la iglesia, ¿no? ¿No? Imagínate, ¿ah? Ninguna mujer se opondría a que el hombre tome el liderazgo si se enfoca en seguir a Jesús de esta forma. Ninguna. El problema es cuando el hombre, nosotros empezamos a querer dirigir de manera machista, de manera autoritaria y de manera porque creemos que es un tema vertical. Pero nos olvidamos que la mujer no funciona así. La mujer funciona de una manera relacional y eso nunca va a llegar a un buen punto. Entonces, Dios no se equivoca en la forma en que nos diseñó y en las instrucciones que nos está dando. De nosotros tenemos que aprender, estar dispuestos a poder esforzarnos para ser más como Jesús en nuestro hogar. Créeme, aún en los errores, las mujeres, si te ven que nos estamos esforzando en ser como Jesús y en liderarlas como Jesús dirigió a su iglesia, con amor, con sacrificio, esfuerzo, con entrega, créeme que tu esposa va a estar feliz de someterse a ese liderazgo que Dios te ha dado, ¿no? El esposo no puede servir bien en ese rol, la verdad, a menos que la esposa lo apoye. No hay forma de que nosotros podamos ser cabeza y nuestra esposa no quiere ser dirigida. Entonces, pero todo depende de cuál es el liderazgo que yo quiero poner ahí. Y el liderazgo de Jesús fue un liderazgo servicial, fue un liderazgo de amor y sacrificial. No fue un liderazgo de sírvanme, pónganme la comida para comer. ¿Qué pasó aquí? ¿No? A mandar. Eso me suena más como un liderazgo del mundo, ¿no? El liderazgo de Jesús fue muy diferente, ¿no? Y con eso no quiero decir que está bien que la mujer le haga su comidita, que está bien que la mujer que lo apapache, que no está bien, perdón, que la mujer no le haga su comidito, la apapache. A mí me encanta cuando mi esposa me cocina, obvio, pero que sea más no por un sometimiento, sino por una disposición de gratitud, porque el ejemplo que le estamos dando, a pesar de nuestros errores, estamos queriendo que sea como el de Jesús. Entonces la relación es diferente. No sé si tú quieres decir algo. Por- Sí, cuando pienso en la parte de someterse, eh, creo que esa palabra no es una palabra que a las mujeres nos encanta, ¿verdad? Y muchas hasta podemos llegar a cuestionar la Biblia, ¿verdad? Como, ¿cómo así que me someto, no? Eh, pero en realidad yo lo veo como somos un equipo, Dios nos puso juntos y si cada uno está pensando en voy a hacerle el bien a mi pareja, voy a respetar a mi pareja, voy a amar a mi pareja, pues nos estamos sometiendo el uno al otro, ¿verdad? En Filipenses, hay un libro en Filipenses que dice que es bueno pensar que los demás son mejores que yo, ¿verdad? Que uno mismo. Y el pensar que Dios me dio a David y yo veo sus cualidades, veo sus fortalezas, que en realidad son mis debilidades, ¿verdad? Normalmente en la pareja las fortalezas de uno son las debilidades del otro y viceversa. Entonces, yo veo cómo nos complementamos y cómo el plan de Dios es perfecto. Él no me está pidiendo que yo haga algo que me va a hacer daño. Por el contrario, me está pidiendo algo que me va a hacer mejor y me va a acercar más a Él. Si yo sirvo, apoyo, respeto a mi esposo, Él se va a seguir acercando a Dios más y me va a ayudar a mí y a mis niñas a acercarnos más.
Entonces es como un engranaje, todo tiene que estar en su lugar para que pueda funcionar. Sí, y pienso, baby, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé también de cómo cuán importante es entender los dones aún, ¿no? Que tenemos en el matrimonio. Porque, por ejemplo, yo estudié administración, así que yo no tengo problema en hacer números, pero Jessica me gana. Ella es experta en finanzas, ¿no? Yo creo que sé, ella sabe, ¿no? Entonces, ella me apoya con todo, nos ayuda en el hogar. Y dijo, me apoya, estoy hablando de mis hijas, nos apoya con las finanzas. Ese es uno de sus grandes dones que tiene, entre muchos que tiene. Ella me apoya. Y eso es lo trabajamos juntos. Ella me comunica, estamos trabajando juntos, tomamos decisiones juntos, pero en el día a día, ese es su fuerte. Ella me ayuda juntos a que podamos tener bien las finanzas. En algunos casos, el hombre tiene más ese don y está bien. No es un tema de quién es más o quién es menos, nuevamente, un tema de cómo apoyarnos juntos. Por ejemplo, a mí me gusta limpiar, porque yo soy un poco fanático con el polvo, ¿no? Yo tengo, es más, uno de mis juguetes preferidos es la aspiradora. A mí me gusta andar aspirando por todos lados, yo soy así, pero es que yo desde pequeño he tenido problemas del asma y del polvo, entonces para mí eso es como una prioridad. Entonces, yo la apoyo a ella con la limpieza, yo vengo acá no me siento más ni menos, ¿verdad? Ahora no soy muy bueno para cocinar, también a mí se me quema el agua. Más bien. Ay, Jessica es muy buena para cocinar, te apoya, pero yo sí puedo lavar los platos, pues, y nos apoyamos. Entonces, es un tema de roles, de poder apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Y obviamente en el liderazgo de Cristo, hermano, el liderazgo de Cristo era eso, era levantar, no a echar para atrás, para abajo a la gente, sino levantarla más bien. Es un liderazgo servicial. Y algo que a mí me ha funcionado en este tiempo es que le he estado orando a Dios, Dios, sé tú mi cabeza y enséñame cómo ser una cabeza, porque realmente la escritura dice que así como Cristo es la cabeza. Yo digo, para empezar yo a tener a entender mi rol como cabeza en el hogar, tengo que aprender a someterme a la cabeza que es Cristo, porque Él es el que me va a enseñar a mí realmente cómo es. Entonces también es orar para pedirle a Dios, ayúdame en este rol, porque creo que me falta mucho que aprender. Y Dios se encarga de instruirnos y de ayudarnos en ese proceso. Para el rol del hombre, en el versículo 25 habla de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo la amó Cristo? Entregó su vida por ella para santificarla. Eso significa que sea una mujer agradable a Dios, para apoyarla en lo que necesite. Santificarla significa que yo debo buscar que Jessica pueda, yo ser un instrumento que ella pueda estar más cerca de Dios, que pueda estar bien espiritualmente, pueda estar conectada con Dios. Ese es mi rol, entregar mi vida para santificarla, para ayudarla a estar agradable a Dios, esté bien con Dios, cualquiera que sea la necesidad que ella tenga. Tal vez a veces es orar, tal vez a veces compartir las escrituras, tal vez a veces es simplemente hacernos ver cosas positivas y animarnos, o a veces es simplemente sí, mostrar algunas cosas que necesitamos cambiar, ¿verdad? Entonces, también en el versículo 26, hermanos, nuestro rol, Dios nos dice que la palabra de Dios limpia nuestros corazones, ¿no? Nos dice que es la forma, la palabra dice que nos limpia, ¿no? Entonces, creo que para construir un hogar centrado en Dios, la palabra de Dios tiene que ser la herramienta principal para poder cuidar los corazones, ¿verdad? Si nos vamos a ayudar, tenemos que ayudarnos a llevarnos a las escrituras también, poder centrar eso ahí. Y después dicen el 27, para fin de presentársela a sí mismo. ¿Sabes? Algún día yo voy a tener que presentar a mi esposa. Algún día, cuando esté delante de Dios, la primera persona que tengo que presentarle es mi esposa. Y eso es mi rol. Nuestro rol como hombres, algún día, delante de Dios, la primera persona no va a ser el ministerio, ni el trabajo, ni los hijos. La primera persona que Jesús me va a preguntar por ella va a ser por Jessica. Y yo quiero hacer todo lo posible para presentársela radiante, para presentársela ahí. Aquí está esto. Esto es lo mejor que pude hacer para cuidarla. Aquí está, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos un gran rol. Ser cabeza no nada más es ser cabeza por ser cabeza. Cabeza significa que también tenemos la responsabilidad de algún día presentársela a Dios.
¿verdad? Y eso nos lleva a tener que tomar esa responsabilidad espiritual, esa responsabilidad de amor, esa responsabilidad no solo financiera, sino emocional también. Y pienso que un lugar centrado en Dios busca, honestamente, independencia de alguna forma. No me refiero a independencia que se están solos y no buscan ayuda de nadie. Me refiero a, en la escritura dice, para ser más concretos, les voy a repetir la escritura, dice, por lo demás, cada uno de ustedes, perdón, 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Creo que es importante que la pareja aprenda a tomar decisiones juntos. Dice que dejará a su padre y a su madre. Y nosotros, no sé allá en España, pero aquí nosotros en Latinoamérica nos encanta hacer una mezcolanza, ¿verdad? Y está bien que podamos estar unidos con nuestros padres, hijos, tíos, nietos. Eso es bueno. Pero nunca permitamos que nuestro matrimonio sea dirigido por alguien más. Nuestros matrimonios y nuestras decisiones deben ser tomadas juntos, poniendo a Dios ahí en el primer lugar, ¿verdad? Sí, podemos recibir consejos de personas queridas, padres. Aún los hijos nos pueden aconsejar cosas, que bien. Aún nosotros, si tenemos hijos ya grandes y que están casados, tenemos que tener cuidado de no ser nosotros los que estamos dirigiendo su matrimonio. Mm. Porque la escritura es clave, dejará a su padre y a su madre. Yo no creo que tiene que ver tanto en la parte física, que está bien. A veces hay situaciones y tenemos que vivir todos juntos, porque la economía y otras cosas, pero siempre procurando mantener el respeto de la pareja y de las decisiones que se toman juntos, porque es bíblico. Dios quiere que un hogar centrado en Él, dice, dejará a su padre y a su madre, tomarán sus decisiones, se unirán, yo seré ese pegamento. Entonces, eso es algo muy importante que nos dice Dios, que Él quiere que los matrimonios aprendan a tomar decisiones juntos con Él, ¿no? Entonces, para finalizar, en el 33 habla el resumen. El resumen dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y ustedes las esposas honren a sus esposos. En resumen, dice, esposo ame a su esposa y esposa respete a su esposo. Y de verdad que ese es el lenguaje de amor de los dos. Tú quieres que el hombre se sienta amado, te respetamos. El hombre funciona con respeto. Cuando el hombre se siente irrespetado, no se siente amado. Así nos creó Dios. No es un tema de que nosotros queremos que sea así. La Biblia dice que así fue. La indicación es esa. Respétenlos, porque nosotros nos sentimos amados cuando nuestra esposa nos respeta. Pero también dice, y esposos, amen a sus esposas. Las esposas se sienten amadas cuando nosotros las amamos como Cristo amó a la iglesia, entregándolas, escuchándolas, tomando tiempo, ¿no? Muriendo a nosotros mismos, servir, estar dispuestos a darle lo que necesitan, estar ahí para ellas. Así que, para terminar, les pongo esta diapositiva con los prácticos aquí. Entonces, algunos prácticos y conclusiones es que la Biblia se vuelve el mapa del lugar. Eso va a ser importante, esa decisión. Compartir juntos qué están aprendiendo. Va a ser bueno, que a veces le comparto a Jessica, mi amor, mira que últimamente he visto que Dios me está enseñando X o Y. O ella me dice, estoy leyendo esto, ¿no? O las niñas también, ¿no? Nuestras hijas nos comparten. Hoy la Alison estaba teniendo su devocional con Dios. Yo la escuchaba cantando, y lo estabas cantándole a Dios. Es importante que la Biblia se vuelva el mapa del hogar y compartir qué estamos aprendiendo de Dios para tener un hogar centrado en Él. También mantener la unidad de la familia a toda costa y comienza con el matrimonio. Si el matrimonio está unido, los hijos van a estar unidos. Tener siempre el deseo de ser un instrumento para que mi cónyuge sea un mejor cristiano, una mejor persona. Estar siempre dispuesto. Hombres, buscar seguir el ejemplo de Jesús para ser esos hombres que cuidan de su hogar. Liderar como Jesús. ¿Te gusta liderar? ¿Te gusta el rol de cabeza? Qué bueno. El mejor ejemplo es Jesús. Sigue ese ejemplo en cómo tú vas a amar a tu esposa, a tu cónyuge. Mujeres,
respetar a su esposo y apoyarles en su rol. No es fácil su rol. Dios les va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, nos va a pedir cuentas por ese rol, ¿verdad? Entonces, buscar respetarlos y servir como si lo hicieran para Cristo, aunque el hombre no esté ahí todavía porque no es Cristo. Para terminar, solo recordarles que la siguiente clase va a ser el jueves 7 de agosto. Vamos a hablar sobre reglas sabias para afrontar el conflicto. Les quiero pedir que se traigan unos guantes de boxeo para la reunión, por favor. No, estoy molestando. No, está bien. Vamos a aprender sabiduría salomónica ese día. Vamos a hablar de muchos proverbios y de lo que Dios nos enseña a través de uno de los hombres que Dios dice ha sido uno de los hombres más sabios que ha existido en este planeta después de Jesús, ¿no? El rey Salomón. Entonces, para que podamos aprender sobre eso, vamos a esperarlo, vamos a dar tiempo, ¿verdad? Disculpen, no vamos a poder estar en julio. Tenemos una conferencia aquí muy grande en la Florida que vamos a estar, nosotros somos parte del grupo coordinador, el comité. Tenemos que preparar clases, alabanzas, vamos a estar full, 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 full. Y de paso estamos con temas personales migratorios que estamos resolviendo. Entonces va a ser julio, les pedimos sus oraciones para que Dios nos guíe en todo eso, ¿verdad? Y ya pues en agosto, con el favor de Dios, ya nos podemos volver a conectar. Así que aquí termino. No sé si hay alguna pregunta, un comentario, estamos a la orden, ¿eh?